nuestra serie. Amén. Dice la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1. Dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni cubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros pues sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Bueno, hasta ahí, el verso 10, amén. Puede sentarse, hermano. Bueno, este es el tema 3, hermano. Cuando estuve leyendo yo este tema me pareció, bueno, toda la escritura, ¿verdad? Pero siempre el Señor nos va dando, ¿verdad? Nos va enseñando, nos va mostrando. Pero me pareció un reto muy tremendo esto que está poniendo Pablo para la vida de cualquier persona que predica la palabra del Señor. Es muy fácil en los tiempos de hoy, hermano, dejarse adular, gloriarse, robarle la gloria a Dios, por el famoso evangelio de la prosperidad que tanto abunda en las iglesias, ¿verdad? Y es precisamente lo que Pablo aquí, en estos pasajes, él muestra la forma como él ejerció el ministerio. Y bueno, como tema 3, arriba en su Biblia dice ministerio de Pablo en Tesalónica, pero a mí me llamó la atención ponerle como título un ministro ejemplar, y realmente pues es un reto, ¿verdad? Para todos los que servimos al Señor, para todo aquel que predica la palabra, ser un predicador o ser un ministro ejemplar. Pablo va a mostrar evidencias con su vida, más con su vida que con lo que él dice. Amén. Ya vimos el tema 1, ¿verdad? Un poquito para conectar estos textos que vamos a leer. Y en el tema 1, en el libro de los Hechos, porque aquí Pablo sigue nombrando las cosas que pasaron, ¿verdad? Y en ese tema 1, en el capítulo 17 del libro de los Hechos, se muestra cómo se formó esta congregación. Estuvimos viendo que Pablo predica 3 días en la sinagoga. Realmente estuvo corto tiempo en la sinagoga. Y cualquiera podría decir, bueno, Pablo no convenció a nadie, pero tenemos que recordar que es el Espíritu Santo el que convence. Sin embargo, Pablo no se dio por vencido, hermano. Y somos llamados precisamente a eso, hermano, a no darnos por vencido. Amén. A no darnos por vencido, porque él estuvo predicando 3 días de reposo, pero él siguió predicando, hermano, siguió predicando. No abandonó, no dijo aquí no se va a hacer nada, no, siguió predicando. Y esto nos enseña a no darnos por vencidos. Y entendemos cuál era la predicación de él, ¿verdad? La predicación que él traía era que Cristo
que él predicaba era necesario que padeciese y resucitase de los muertos. O sea, realmente constantemente estaba citando a los profetas y a los salmos. Y vemos aquí la importancia de apoyarnos siempre nosotros en las Escrituras. Esta predicación de Pablo, hermano, trajo conversión a muchos griegos. Esta congregación de los tesalonicenses había griegos y judíos, pero la mayoría eran griegos. Había más griegos que judíos. Entonces, esta predicación trajo conversión a muchos griegos y mujeres nobles no pocas, como lo dice el libro de los Hechos, y realmente se formó una congregación bastante numerosa. Y todo por persistir. Recordemos que en la sinagoga no quisieron algunos, pero él siguió persistiendo. Más adelante ya lo vimos, los judíos que no creían contrataron hombres ociosos e hicieron una turba muy grande, tanto que Pablo y Silas salen expulsados de la ciudad, y hemos venido mencionando que Pablo se va preocupado por el qué pasó con esta congregación, qué pasó con ellos. Pablo está en Atenas y envía a Timoteo porque, mire hermano, cuando yo vi este texto dije es que realmente Pablo no aguantaba en saber qué pasó con los hermanos de Tesalónica. Mira lo que dice el capítulo 3, verso 2, de ahí de Primera de Tesalonicenses. Capítulo 3, verso 2. ¿Lo tiene? Dice, capítulo 3, verso 1, dice, ¿lo tiene? Dice, por lo cual no pudiendo soportarlo, mire cómo estaba él, estaba preocupado realmente. Dice, por lo cual no pudiendo soportarlo más, acordamos de quedarnos solo en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. ¿Qué puede decir eso? Amén. Entonces, Pablo, hermano, sale expulsado, se va preocupado y llega a Atenas y no aguanta, hermano. Quiere saber qué pasó con los hermanos de Tesalónica. Sabemos que es el Señor el que guarda su obra. Sabemos que la obra del Señor está en las manos de Dios. Sabemos que el Señor ha comenzado una obra en tu vida. Ha comenzado una obra en mi vida y la va a terminar. Esa es la seguridad que nosotros tenemos como hijos de Él. Él nos hace perseverar. Amén. Él pone en nosotros, hermano, el querer también. Porque tenemos que recordar que no son nuestras fuerzas, es el Espíritu Santo que habita en nuestros corazones. Y esa es la seguridad que nosotros tenemos. Entonces, Pablo, hermano, estando en Atenas, envía a Timoteo porque no aguanta el saber qué pasó con estos hermanos de Tesalónica. Regresa a Timoteo con buenas noticias de los tesalonicenses, y cuando Timoteo regresa, para ese entonces Pablo ya había dejado Atenas y ya estaba plantando otra iglesia en Corintios. Pablo así iba de ciudad en ciudad, iba plantando congregaciones. Y en esas noticias Pablo se entera que la iglesia de los tesalonicenses perseveró, porque entendemos que es Dios el que guarda su iglesia. Amén. Porque qué triste es cuando se cierran las iglesias. Eso ha de ser triste, y hay estadísticas que se cierran en algunas iglesias. Y eso es penoso, eso es triste, ¿verdad? Eso es triste. Ahora, a pesar de que la iglesia perseveró, algunos hermanos de esta iglesia habían muerto físicamente. Y algunos eruditos interpretan que murieron por la fuerte persecución que se había levantado en Tesalónica. Algunos hermanos habían muerto físicamente, y la iglesia, aunque estaba perseverando, se encontraba triste. También tener una pequeña confusión en cuanto a los hermanos que habían muerto físicamente, que qué pasó con ellos. Pablo ya se los había explicado, por lo tanto no entendían algo que Pablo ya les había enseñado acerca de acontecimientos escatológicos, lo que es la gran tribulación, la apostasía, el arrebatamiento.
la segunda venida de Cristo. Y Pablo les escribe esta primera carta para aclarar ciertas dudas y para consolarlos. Unos pocos meses después les vuelve a mandar la segunda carta para reafirmar y poner en orden estos acontecimientos escatológicos. Realmente las cartas tienen que ver, hermano, con la santidad de la iglesia y el regreso de Cristo. Eso tienen que ver las dos cartas. Amén. Ahora, tenemos que ver nosotros, hermano, en qué contexto se encuentra la iglesia. Hay mucha oposición. La iglesia se encuentra en mucha oposición. ¿Qué va a exponer Pablo? Va a exponer que en base a esa tanta oposición que había en Tesalónica, algunos falsos maestros, que en realidad son los judaizantes, estaban desacreditando a Pablo y acusándolo de obras malas. Y entendemos nosotros, hermanos, que si desacreditan a Pablo, desacreditan el mensaje. Él siempre, en las cartas, cuando él hace defensa de su ministerio, él no lo hace por él. No lo hace por él. Él lo hace porque sabe que si lo desacreditan a él, van a hacer a un lado el mensaje. Es por eso que él, en alguna de las cartas, como los Corintios, cuando defiende su ministerio, él hace defensa de su ministerio, no por él, sino por el mensaje. Entonces debemos de entender que el adversario, hermano, no ataca a la iglesia por nosotros mismos, sino por lo que hemos recibido. Por lo que hemos recibido. Entonces, ¿qué va a hacer Pablo? Con evidencias. Mire, con evidencias, con testimonio, va a recordarles, porque les va a hacer un recordatorio, va a recordarles cómo él ejerció el ministerio. Es lo que va a poner aquí en el capítulo 2, del verso 1 y casi también todo el capítulo 3. ¿Ok? Va a poner evidencias. Pablo termina diciendo en el verso 10 del capítulo 1, si lo tiene ahí, dice: y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venida. Termina diciendo eso, termina exponiendo que esas buenas virtudes tienen que seguir en los tesalonicenses. ¿Cuáles? Pues que sigan esperando al Señor, que sigan perseverando, que nadie los mueva de lo que han creído, que no permiten que desacrediten el mensaje, que no los muevan del mensaje, y les recuerda que ante ciertas acusaciones que había en contra de él les recuerda cómo él fue un ministro ejemplar. ¿Qué tipo de ministro fue él cuando estuvo entre ellos? Por eso el título de este estudio, de esta palabra, es un ministro ejemplar, y eso es lo que va a exponer. Y mire cómo comienza el capítulo 2, versículo 1. ¿Lo tiene? Dice: porque vosotros mismos sabéis, mire, ya sabían ellos, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros, mire lo que dice, no resultó vana. Ahora, Pablo comienza exponiendo que su labor no fue vana y los frutos son los mismos tesalonicenses. ¿Ok? Ahora, en Tesalónica, hermano, que era una ciudad de Macedonia, realmente es Grecia. Tesalónica, como en Corinto y casi en toda Grecia, había prominentes oradores griegos. Tremendos prominentes oradores griegos. Estos prominentes oradores eran filósofos, que son, hermanos, pensadores, que en ese tiempo eran hombres de gran renombre. Es más, aunque esos pensadores actualmente ya murieron, todavía los reconocen actualmente, a muchos de ellos. Estos pensadores eran gente que filosofaba en todo. La gente acostumbraba a escucharlos en teatros. Ellos llegaban a teatros y la gente iba a escucharlos en teatros. Cuando ellos llegaban en la ciudad, hermano, había revuelo. Estos filósofos se codeaban con reyes. No eran cualquier persona, eran personas importantes en Grecia.
Bueno, la gente en todo Grecia, incluyendo Tesalónica, estaban acostumbrados a escuchar este tipo de pensadores. Tenemos que acordarnos que en Corintio, en Tesalónica, Filipo, en todos esos lugares había teatros. Y llegaban ahí y hacían sus debates y filosofaban estos pensadores. Mas, sin embargo, cuando Pablo llegó, no llegó con ese tipo de mensajes. No llegó con ese tipo de mensajes. Pablo confiaba en el mensaje que hablaba de Cristo. Plenamente. Pablo confiaba plenamente en el mensaje de la resurrección. Y como dicen algunos eruditos, cuando Pablo, hermano, les predicó, porque a ellos les gustaba escuchar a uno y a otro, cuando Pablo les predicó, eso sacudió la vida de ellos. Sacudió la vida de ellos. Es decir, Pablo, hermano, no era un orador más de los que ellos acostumbraban a escuchar. Algunos piensan que no tenía una gran retórica, que no tenía esa tremenda labia, porque recordemos que se acuerda de Apolos, que era fervoroso, ¿verdad? Y unos preferían a Apolos y otros a Pedro y otros a Pablo. Entonces, algunos eruditos creen que no tenía esa gran retórica, esa gran labia, pero tenía un mensaje que transformaba. Tenía un mensaje que transformaba. ¿Qué dice Pablo? En el verso 1, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. No resultó vana. Es decir, esta palabra vana en el griego significa hueco. Hueco, vacío. ¿Qué le está diciendo Pablo? Está diciendo, valió la pena. Valió la pena pasar por esa tribulación. Valió la pena no suavizar el mensaje. Es más, eso nunca estuvo en la mente de él. Suavizar el mensaje. Que tenemos que recordar cómo la pasaron en Filipos. ¿Qué nos enseña esto? Esto nos enseña que todo lo que tenga que ver con lo de Dios, hermano, todo vale la pena. Vale la pena. Vale la pena servir. Vale la pena visitar a alguien, darle una palabra de Dios. Vale la pena venir a los cultos. Vale la pena que visites a alguien y le digas, mira, hermano, no solamente vine a verte, no solamente vine a tomar pan y café contigo, sino mira, vine a darte una palabra, abramos la Biblia, leamos un texto bíblico. Yo creo que esos tendrían que ser los ingredientes de nosotros. Pablo está diciendo, nuestra visita no resultó vana. Recordemos, en toda Grecia la gente estaba acostumbrada a escuchar esos pensadores. Y Pablo no llegó con ese tipo de mensaje. Llegó con un mensaje que los sacudió, llegó con un mensaje que empezó a transformar sus vidas, tanto que vemos las evidencias de los tesalonicenses, cómo ellos se convirtieron de los ídolos al Dios vivo. Ahora, Pablo, hermano, recibir buenas noticias, dice, nuestra visita a vosotros no resultó vana. Mira lo que está diciendo. Repito, y eso a mí me hacía pensar, hermano, que las visitas que nos hacemos unos con otros, tendría que haber ese ingrediente de la edificación. Creceríamos más. Amén. Si cuando nos visitamos nos estamos edificando. Verso 2, ¿lo tiene? Dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciarlos el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Mire las cosas que está poniendo Pablo en este verso. 3 cosas encontré yo. Número 1, expone les recuerda cómo él padeció y fue ultrajado en Filipos. Y dice Pablo, como sabéis. Algunos eruditos interpretan que Pablo, cuando llegó a Tesalónica y les predicó y se levantó esa obra, todavía las marcas, hermano,
las cicatrices de los azotes todavía las traía en su cuerpo él. Porque una marca de un azote, hermano, no tan fácilmente se te quita de un día para otro. Y no eran azotes cualquiera, eran azotes fuertes, estilo romano, azotes que los hacían sufrir. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis. ¿Cómo sabían ellos? Repito, algunos eruditos interpretan que todavía él traía las cicatrices de los azotes. La palabra padecer y ultrajado en el griego tiene que ver con sufrir mucha violencia verbal y física hasta el punto de morir. ¿Qué quiere decir? Que realmente la ha pasado muy mal en Filipos. Que cuando llegaron a Tesalónica, yo no sé, hermanos, si llegaron con un poco de temor por lo que habían pasado, repito, y quizá traían todavía las marcas de los golpes. Los azotaron, los golpearon. Porque a veces, hermano, quizá alguien te dice una palabra, ¿no? Y bueno, dicen que duelen más que los golpes, pero yo no creo tanto eso. ¿Ok? Porque aquí estamos hablando de azotes, de azotes fuertes, de azotes estilo tipo romano, hermano. Entonces los golpearon, los azotaron, tanto que pensaron, quizá, hermano, que iban a morir. Y seguramente traían las marcas. Hay un documento que anda en el internet, donde algunos interpretan que Pablo, hermano, ya en el final de sus días tenía los pies así como arqueados, y eso se lo atribuían a tanto azote que había recibido en todo su ministerio. Tanto azote que había recibido, su cuerpo quedó un poquito, sus pies quedaron un poquito arqueados. También, la palabra nombra el aguijón. En una de las cartas, él expone que tiene problemas con la vista. Y por último, en la carta de los Corintios, él nombra una gran lista de sufrimientos, hermano. Una gran lista de sufrimientos. Entonces Pablo dice, ¿valió la pena los sufrimientos? Valió la pena que ante todos los padecimientos, Pablo le da la gloria a Dios, pero él dice, pero no fui yo, no fui yo. Expone que ese denuedo de seguir y seguir, viene de Dios. Viene de Dios. Dice el texto, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo, ¿en quién, hermano, dice el texto? En nuestro Dios. En nuestro Dios. Amén. Es decir, a pesar de los azotes que recibió en Filipos, tuvieron denuedo, no por ellos, hermano, no por ellos. La obra de Dios no se puede hacer con fuerzas humanas, con habilidades humanas. Se necesita el Espíritu Santo. Se necesita que esté el Espíritu Santo para soportar pruebas, adversidades, tentaciones, padecimientos. Necesitamos al Espíritu Santo y el Señor nos los ha dado. Amén. ¿Qué significa denuedo? Dice Pablo, tuvimos denuedo en Dios. ¿Qué significa denuedo? La palabra denuedo significa valentía y franqueza. Valor y franqueza. Pero dice Pablo que tuvo denuedo en Dios. Por ejemplo, cuando David, hermano, se enfrentó a Goliat, tuvo esa valentía y franqueza en Dios. ¿Ok? Cuando Elías se enfrenta a los profetas de Baal, ¿se acuerda que él le decía a Elías a los profetas de Baal? Quizás su Dios está durmiendo, quizás su Dios se fue a la Walmart, quizás su Dios se fue a trabajar, quizás su Dios... Y se reía Elías. Ese denuedo, hermano, de enfrentarse, bueno, no dijo a la Walmart, ¿verdad? ¿Ok? Para que digan qué herejía se está hablando, ¿no? Pero sabemos a lo que Elías se estaba refiriendo, ¿verdad? Quizás está dormido, ¿verdad? Despiértenlo. Y ahí estaban los profetas de Baal, hermano, rompiéndose la espalda y se burlaba Elías. Ese denuedo, hermano, lo da Dios. No es por nosotros, lo da Dios.
Cuando Moisés también se enfrentó ante Faraón, recordemos que Moisés lo primero que hizo fue cuando mató al egipcio. ¿Qué hizo Moisés? Huyó, tuvo miedo, ¿verdad? Dice la palabra que tuvo temor y escondió el cuerpo, ¿verdad? Y allá llegó con las hijas de Jetro como si nada. ¿Ok? Hacen algo y vámonos para el norte. Allá llegó. Pero después volvió y se enfrentó a Faraón y tuvo esa valentía, ese denuedo en Dios. Amén. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Que cuando llegó a Tesalónica de Filipos, ellos en su humanidad, hermano, quizás sintieron miedo, pero Dios les dio esa valentía. Esa valentía. Es como si dijera Pablo y Silas, vamos a predicar. Vamos a seguir hablando de Cristo. No vamos a bajar el mensaje. Sabemos lo que nos pasó. Traemos las marcas todavía de los golpes. Sabemos que nos puede volver a pasar. Ese denuedo lo da Dios. Ese denuedo lo da Dios. Dice el texto, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo de nuestro Dios, sigue diciendo, para anunciarnos el evangelio de Dios. ¿Qué dice, hermano? En medio de gran oposición. No dice pequeña oposición, es gran oposición. Y si dice gran oposición, estuvo fuerte la oposición. Ya estuvimos leyendo el tema 1, cómo casi toda la ciudad se dio cuenta de esta turba. Amén. La palabra oposición, hermanos, es una palabra griega que es agón, donde se deriva la palabra agonía. Agonía. Como una lucha agonizante. Y claramente el texto griego, porque Pablo era un ser humano como nosotros, hermanos, el texto griego habla de fuertes preocupaciones y quizás hasta ansiedad. Entonces, en esa turba tan fuerte, hermano, quizás sintió esa preocupación, pero Dios le estaba dando la fortaleza para poder él seguir en el ministerio. Dice ahí, en medio de gran oposición, como algo agonizante, como algo fuerte. Verso 3, ¿lo tiene? Dice, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Mire lo que está exponiendo. Pablo expone lo que es un predicador ejemplar. Lo que es un predicador ejemplar. Dice, porque nuestra exhortación, esto habla de la predicación, lo que les predicó. Dice, no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. ¿Qué está mostrando Pablo aquí? Con esto muestra cuáles fueron las verdaderas motivaciones contrarias a lo que a él lo acusaban. Porque la pregunta es, hermano, ¿por qué predicamos la palabra? ¿Por sobresalir? ¿Por el aplauso o por agradar a los hombres? ¿Por qué se predica? Había un pastor que antes a mí me hablaba por teléfono. Bueno, y ya no me habla, ¿verdad? Ya no me habla. Y cuando él me hablaba, me decía, hermano, ¿cómo estás? No, bien, hermano. Y rápidamente me empezaba a preguntar, oye, hermano, ¿y cómo te va en el ministerio? Pues bien, hermano, echándole ganas ahí con los hermanos. Oh, qué bueno. Y me decía, hermano, ¿y cuánta gente tienes? Y yo decía entre mí, ¿para qué quieres saber? Y luego decía, ¿y cuánta gente cabe en tu iglesia? Decía, ¿y está grande el parking lot? Rápidamente yo miré las motivaciones de él por qué está en el ministerio. Cuando alguien empieza a preguntar, ¿y cuánta gente cabe en tu iglesia? ¿Y cuántas sillas hay? Esas son las motivaciones.
Esas son las motivaciones de ese tipo de personas. ¿Qué dice Pablo? Porque nuestra predicación, nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. ¿Qué significa error? Significa fraude. Significa llevarlos a un camino sin dirección. Significa vagabundear e ir vacíos. ¿Lo que significa la palabra error? Por ejemplo, los oradores, hermanos, o los pensadores prominentes griegos que existían en el tiempo cuando Pablo les predicó, con sus oratorias y filosofías los llevaban a vagabundear. En el sentido que cuando estos oradores venían a las ciudades, se ponían en los teatros, la gente, hermano, iba a verlos. Y cuando los escuchaban, la gente salía vacía. Porque nada te puede llenar más que el Evangelio de Cristo. La gente salía vacía. Por ejemplo, la gente iba a los teatros, escuchaban a esos filósofos, y estos filósofos practicaban la retórica, el debate, la filosofía, la lógica aristotélica. Es lo que practicaban. Y la gente, hermano, iba y los escuchaba a ellos. Pero cuando los escuchaba, ellos salían totalmente vacíos. La gente salía vacía. Por ejemplo, la lógica aristotélica que viene de Aristóteles, más o menos esto escuchaban. Por ejemplo, decían, es un ejemplo, decían, cuando filosofaban, decían, si yo aviento este lápiz arriba, caerá. Y la gente decía, wow. Así como eso, la mano, mira, la gente aplaudía. O decían, lo que es, y lo que no es, no es. Y la gente, eso, aunque da risa, eso se llama lógica aristotélica. Otro, por ejemplo, decía, ¿estoy mojado o estoy seco? No puedo estar mojado y seco a la vez. O estoy mojado o estoy seco. Y la gente, ¡wow! O decían también, se veían a dos gemelos, ¿verdad? Decían, se parecen, pero no son iguales. Porque uno es Felipe y el otro es Felipe. Aristóteles se ponía a ver los árboles y veía las hojas, pues las hojas son iguales, ¿verdad? Y decía, no son iguales, porque esta es una y esta es otra y esta es otra. Cuando la gente, hermano, iba y escuchaba a estos filósofos, ¿cómo salía? Vacía. Vacía. Dice Pablo, nuestra exhortación, nuestra predicación, no fue para que quedaran vacíos. No fue para no saber a dónde llevarlos. Pablo le dice, yo los llevé a Cristo. Por eso no fue por error, ni por impureza, ni por engaño. Porque aparte lo acusaban. Amén. Verso 4. Lo tiene. Dice, sino que fuimos aprobados por Dios. Mira lo que dice Pablo. Calificados. Alguien que se preparó. Recordemos que Pablo, hermano, en cuanto recibió su conversión, dice que predicaba a Cristo, pero también se fue 14 años donde recibió el Evangelio. Alguien que desarrolló una comunión con el Espíritu Santo. Ahora, aquí Pablo está diciendo, sino que según fuimos aprobados. Mire por quién, por Dios. Y esta palabra aprobados por Dios tiene que ver con que Dios te da algo, hermano, y que no es tuyo, pero te lo confía. Es como una Biblia, ¿no? Toma, esta palabra no es tuya, pero te la voy a confiar para que la puedas hablar.
cuando él dice eso. Cuando dice, sino que según fuimos aprobados. Con eso tiene que ver. Con algo que Dios nos confió. Una palabra que no es de nosotros, sino algo que Dios nos dio, que la predicáramos como está escrito. Pablo tenía bien claro, hermano, que él simplemente era un vocero. Porque los predicadores es lo que somos. Hablamos lo que ya está escrito. Se nos confió algo que ya está escrito. Por ejemplo, si la palabra de Dios dice que los borrachos no entran en el reino de Dios, pues eso es duro, pero se tiene que predicar. Se tiene que predicar. Amén. Estoy diciendo el verso 4, sino que según fuimos aprobados por Dios, y lo dice para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Miren lo que está diciendo. No para agradar a los hombres. Amén. Verso 5. Porque, ¿qué dice la palabra que sigue? Nunca. Mire que esa palabra, hermano, cuando yo estaba leyendo, nos podemos ir de corrido, ¿verdad? Pero como que me detuve ahí. Porque nunca. Mire que cuando él dice nunca, esto habla de que nunca estuvo en su mente. No había ni una remota idea en su mente de alabar a los oyentes. Nunca lo pensó en pararse en un lugar y querer agradar a los hombres, querer lisonjear a los hombres. No pasó jamás por su mente. No había ni una remota idea en su mente de halagar a los oyentes. La palabra lisonjera significa halagar, elogiar, o levantar, o suavizar. No pasó en su mente de él. Amén. Dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ya lo sabían ellos, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Verso 6. Ni buscamos gloria de los hombres. Amén. Ni buscamos gloria de los hombres. Es decir, eso es precisamente lo que buscaban los pensadores griegos, que la gente los admirara por sus retóricas. Cuando ellos iban a los teatros y filosofaban, como el ejemplo que les acabo de poner, a nosotros nos dio un poco de risa, pero la gente, hermano, les aplaudía y los tenían como grandes pensadores. Pues eso es lo que precisamente ese tipo de personas buscaban. Gloria de los hombres, que los admiraran por sus retóricas. Pablo dice, ni buscamos gloria de los hombres. Amén. Dice, ni de vosotros, ni de otros. Y luego sigue diciendo, aunque podríamos seros cargas como apóstoles de Cristo. Amén. Entonces, ¿qué dice Pablo? No estamos buscando el aplauso de nadie. No estamos buscando la adulación de nadie, no estamos buscando quedar bien con nadie, no estamos buscando el aplauso o la gloria de los hombres. Verso 7, mira lo que dice, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Mira lo que está diciendo, es decir, Pablo expone que fue afable, porque la palabra tierno significa eso, afable, bondadoso, amable. Realmente era amable. Les predicaba la verdad. No le suavizaba el mensaje, pero era amable él. No diluía el mensaje, pero era amable. Amén. Lo hacía con la gracia de Dios. Porque hay una diferencia, hermano, en pararte en un púlpito y empezar a exhortar al hermano y empezar a regañar al hermano y a la iglesia, y se le ve cuando está hablando en la carne el predicador. Se le ve cuando está predicando en su carne, se le ve cuando le quiere decir algo a alguien, se le ve cuando le trae ganas a alguien.
Se ve la diferencia de eso a cuando exhorta, pero trae la gracia de Dios. Amén. Se predica la palabra de Dios, se predica en contra del pecado, pero tiene que ser con la gracia de Dios, porque esa siempre va a ser bien recibida. Es para arrepentimiento y para edificar. Amén. Entonces, ¿qué dice Pablo? Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Pablo está haciendo aquí una figura, hermano, de una nodriza, de alguien que cuida niños. Es una figura que él está haciendo. Por ejemplo, ¿quién de nosotros nos gustaría que lleváramos a nuestros hijos a alguien, un babysitter, y que no fuera amable con nuestros hijos? ¿Quién lo volvería a llevar? ¿Verdad? Nadie de aquí, yo creo, que sabe que está tratando mal a los hijos. Está haciendo esta figura Pablo, él aquí. Amén. Dice, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza. ¿Y qué es una nodriza? Cuida con ternura, como si fueran sus propios hijos. Es decir, no diluía el mensaje, pero lo hacía con la gracia de Dios. Y en esta figura de esta nodriza tiene la responsabilidad de cuidar, dos cosas, de cuidar y de nutrir a los que estaban a su cuidado. Y esa es una labor de un pastor, de cuidar y de nutrir. Cuidar y nutrir. Esa tiene que ser el sentir de un predicador. Nutrir, nutrir, nutrir. Con la palabra del Señor. Amén. Ahora, mire lo que va a poner Pablo en el verso 8. Dice, tan grande nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy, ¿qué dice, hermanos? Muy queridos. ¿Qué está haciendo Pablo aquí, hermano? Mire bien, Pablo les está abriendo su corazón. Pablo les está, o les expresa lo que hay en su corazón. Les está abriendo su corazón. ¿Qué le dice? Tan grande es nuestro afecto por vosotros. Mire que es grande. La palabra afecto en el griego se traduce como un amor. Sabemos que es el amor de Cristo, ¿verdad? Pero es un amor en el sentido de que habían forjado una amistad sincera. Una amistad sincera, una amistad basada en el amor de Dios, una amistad que edifica, una amistad que se interesa por el bien espiritual. Pablo les abre aquí su corazón a ellos. Por eso les dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado, dice, a ser muy queridos. Es decir, habían forjado una amistad muy bonita en el Señor. Y es inevitable, hermano, que en el ministerio se forje una amistad verdadera, pero que sea verdadera. Una amistad verdadera, sabiendo que estamos trabajando en el ministerio, pero siempre el deseo es la edificación. Es la edificación. Esa amistad basada en el amor de Dios. Esa amistad que se interese por el bien espiritual de la persona. Esto, hermano, es inevitable que no suceda, tiene que suceder. Que en el ministerio se forjen amistades. Amén. Se forjen amistades sanas, sinceras. Que nos edifiquemos. Dice Pablo, ustedes llegaron a ser muy queridos. Pablo los amaba. La iglesia también lo amaba a él. Amén. Los cristianos de Tesalonicenses eran sociables, hermanos. Parece ser que eran sociables, pero eran respetuosos, sinceros, se edificaban. Parece ser que no se sacaban ventaja los unos con los otros, porque no vemos estos problemas como en Corintios. En Corintios sí eran tremendos, ¿verdad? Ya vimos la carta del año pasado.
se preocupaban unos por otros, y es por eso que Pablo, hermano, aquí les abre su corazón a ellos. Verso 9. Dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Mira lo que dice Pablo. No quería hacer carga para ellos, trabajaba con sus manos, se cansaba. Uno se cansa en el trabajo. Imagino que él trabajaba y luego tenía que irse a predicarles y luego trabajaba y luego tenía que irse a predicarles y luego la persecución o la turba que hubo. Amén. Pablo no quería hacer carga para ellos. La palabra gravoso dice, como trabajando de día y noche, para no ser gravoso significa carga. No quería hacer carga. Él no estaba en el ministerio para que lo mantuvieran. Esos no eran los motivos de él, y esos no tienen que ser los motivos de ningún predicador. Predicar por la ofrenda, mejor que trabaje. Si le da una ofrenda, gloria a Dios. Pero no tienen que ser los motivos de ningún predicador. El verso 10 dice, vosotros sois testigos. Ellos habían visto la vida de él, sabían cómo era él, lo conocían bien ya. Dice, vosotros sois testigos y Dios también de cuán, mire qué altura, de cuán santa, justa e irreprensible nos comportamos con vosotros los creyentes. 3 cosas nombra aquí: santa, justa e irreprensible. Mire bien, qué altura para el predicador, ¿verdad? Amén. Bueno, vamos a seguir el próximo miércoles.